Preguntas al finalizar la exposición del doctor. Adelante, doctor. Bueno, buenos días a todos, otra vez. Había algunas confusiones. Recordar nada más que la plática anterior fue una plática emergente porque el doctor Franco no pudo presentarse. Entonces, pues teníamos un plan B. Nunca se pensó que yo fuera a dar las dos pláticas de manera consecutiva. No crean que quiero estar hablando mucho por acá. No ese es el objetivo. Simplemente que ahí se dieron las cosas. Permítanme tantito. Perdón, es que hay un poco de ruido. No sé si se escuche bien. Se escucha perfecto, doctor. Bueno, pues regresando. Muchas gracias por continuar con nosotros. El día de hoy voy a hablar de un trabajo que realizamos junto con los profesores Florencio Corona Vázquez y Russell Aarón Quiñones Estrella, acá en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas en la Universidad Autónoma de Chiapas. Los colegas formamos un cuerpo académico, un grupo de investigación, y lo que les presento es parte de un trabajo que desarrollamos hace algún tiempo, que tiene que ver con el hiperespacio HSPDX. Mucho tiempo nos interesábamos en el hiperespacio CPDX y luego empezamos a trabajar con cocientes. Ahorita seguiré hablando al respecto de la notación. Bueno, para entrar en materia, y perdón si se repiten algunas diapositivas de la plática anterior, les repito, no, la plática anterior era de emergencia. Bueno, un continuo es un espacio métrico, compacto, conexo y con más de un punto. Acuérdense que cuando trabajemos con continuos, pues por lo general nos interesan este tipo de espacios como el intervalo cerrado 0,1 o espacios homeomorfos a él, que llamaremos arcos. Aquí los arcos van a ser relevantes. Espacios homeomorfos a un círculo, a los que las llamaremos curvas cerradas simples. Celdas, como una 2 celda o una n celda. Y como mencionaba, para aquellos que no estén muy familiarizados con el concepto, pueden imaginar a los continuos como aquellos subespacios de algún espacio euclidiano que sean compactos y conexos. Y compactos, pues en el sentido de ser cerrados y acotados. Ok. Para un continuo X, vamos a considerar a la familia de todos los subconjuntos de X que son no vacíos, cerrados y conexos. Vamos a llamarle ese C de X. Y admite pues una topología o varias maneras de darle una misma topología con la cual resultan ser un continuo. ¿Ok? Pero ahora en esta charla lo que voy a considerar son los elementos de C de X que contengan a un punto que se fije. O sea, para cada punto en X se va a definir CP de X como la colección de todos los elementos en C de X que contengan al punto P, y pues se puede tomar como subespacio de C de X. ¿Ok? Bueno, a los elementos de C de X les voy a estar llamando subcontinuos de X. Cuando tomamos a CP de X como subespacio de C de X, resulta que también es un continuo. O sea, también se puede probar que es compacto y conexo. Y de hecho tiene incluso más propiedades que el mismo hiperespacio C de X. Por ejemplo, CP de X en general es un retracto absoluto sin importar quién sea X. Y por lo general este espacio es más amigable respecto a sus propiedades topológicas. Ok, pero la plática dicta sobre el hiperespacio HSP de X. HSP de X va a denotar al espacio cociente C de X, CP de X. O sea, lo que pensamos es a CP de X identificarlo a un punto dentro del hiperespacio C de X, que es lo que dice aquí. Es el espacio que resulta al identificar CP de X dentro de C de X, utilizando desde luego la topología cociente. Esa topología, bueno, pues si tomas la función pi sub p de x, la función que a cada elemento
bueno, perdón, que a los elementos de C de X los manda en su cociente, pues la topología cociente es aquella en la que algo es abierto aquí si su preimagen bajo esta función es un abierto en C de X, ¿no? Y en general, al elemento que ahora se vuelve un punto en el cociente, lo voy a estar denotando como C sub P super X. O sea, la imagen de todos los subcontinuos que contengan a P bajo la función pi sub P de X. ¿Sale? Va a ser esta notación. Para entender un poco cómo es este espacio, cómo se visualiza, voy a empezar con unos ejemplos, ¿ok? Entonces, pues uno de los continuos, o quizá el continuo más fácil de trabajar, es el intervalo cerrado 0, 1. Entonces, aquí, ¿quiénes son los elementos en C de X? O sea, ¿quiénes son los subconjuntos cerrados, no vacíos y conexos contenidos en 0, 1? Bueno, pues recordarán que esos son los intervalos, de hecho, los intervalos cerrados, ¿no? Entonces, C de X consta de los intervalos cerrados de la forma A, B, donde A es menor o igual que B, y A y B se encuentran entre 0 y 1. Observa que todos los elementos en C de X quedan representados por estos dos puntos, ¿no? O sea, hay como que una manera natural de asignarle a cada elemento en C de X un punto dentro de R2, que es esta. La función h que va de C de X en R2, dada por a cada intervalo cerrado con extremos A y B, pues asígnale la pareja con extremos A y B. No me metí con la topología que tiene C de X, pero resulta que con la topología que le damos, ya sea la métrica de Hausdorff o la topología de Vietoris, esta función es continua. Se vuelve una función continua que sale de un espacio compacto y llega a un espacio de Hausdorff, en particular es métrico, pues entonces esta función se vuelve un homeomorfismo sobre su imagen. Entonces, resulta que C de X es homeomorfo a un subespacio dentro de R2, que no es más que la imagen de esta función, pero esta función tiene como imagen parejas de puntos donde la primera coordenada es menor o igual que la segunda. O sea, este triángulo relleno en el plano, ¿no? Aquí podemos visualizar al hiperespacio C de X con estas parejas de puntos. Aquí hay algunos conjuntos que quiero destacar. Por ejemplo, si fijamos un punto entre 0 y 1, pues CP de X no es más que la familia de todos los subintervalos que contienen al punto P. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes son la imagen bajo H de este conjunto? Pues a ver, son parejas de puntos que corresponden a intervalos, pero donde P se encuentra entre A y B. Ok, son parejas de puntos, entonces en R2, de tal manera que P se encuentra entre A y B. ¿Vale? Así de sencillo. Como caso particular, cuando el punto es el 0, entonces serán parejas de puntos donde la primera coordenada se encuentra entre 0 y 0 y la segunda coordenada se encuentra entre 0 y 1. Bueno, la primera no tiene más que ser 0. Entonces la primera coordenada es 0 y la segunda se encuentra entre 0 y 1. Ah, mira, el conjunto C0 de X es un arco que corresponde a un lado del triángulo, ¿no? De hecho, a este lado del triángulo, al que se encuentra sobre el eje Y. Algo parecido pasa cuando el punto es el 1, ¿no? Ahora tenemos parejas de puntos donde la segunda coordenada se encuentra entre 1 y 1, no tiene más que ser 1, y la primera coordenada se encuentra entre 0 y 1, ahí puede variar lo que sea. Ok, pues entonces estamos hablando de este conjunto de puntos, aquellos puntos de segunda coordenada 1 y la primera variando entre 0 y 1. Cuando el punto no es ni 0 ni 1, aquí está el punto P, entonces son parejas de puntos donde la primera coordenada se encuentra entre 0 y P, sería esta parte, y la segunda entre P y 1. Pues si se dan cuenta, eso corresponde a una docelda, contenida en este triángulo de esta forma. La pareja P, P corresponde al conjunto unipuntual P. ¿Sale? Entonces, la manera de cómo se ve CP de X dentro de este espacio se ve como un arco cuando el punto es un extremo, o como una docelda cuando el punto se encuentra en medio. Okay, espero que vaya quedando más o menos claro cómo se ve el hiperespacio CP de X. Ok, cuando P no es ni 0 ni 1, y lo que queremos es
identificar todo el conjunto CP de X a un punto dentro de C de X, pues si se dan cuenta, si ustedes colapsan todo esto a un punto, el resultado son dos celdas pegadas por un punto. Y el punto donde se pegan las dos celdas es el que corresponde a C de X. ¿Sale? Entonces C de X se ve como una dos celda y HSP de X se ve como dos celdas pegadas por un punto. Eso en el caso en que el punto se encuentre en medio. En el caso en el que el punto sea un extremo, acuérdate que C de X es una dos celda y en este caso CP de X es un arco pero que se encuentra en uno de los lados. Cuando colapsamos esta parte a un punto, el resultado es una dos celda también. Entonces el resultado es una dos celda y ahora el punto C0 de X queda en la orilla de esa dos celdas. ¿Sale? En particular, C de X es homeomorfo a HS0 de X o también a HS1 de X. ¿Ok? Hay un homeomorfismo entre este cociente y X. En este caso no hay un homeomorfismo. Aquí fue una dos celda y aquí fueron dos celdas pegadas por un punto. Esto empieza a generar la pregunta, bueno, ¿bajo qué condiciones C de X es homeomorfo a HSP de X? Y eso fue lo que dio origen a la pregunta de la cual esta presentación se deriva, ¿ok? Bueno, algo interesante que pasó es que en el arco, cuando el punto estaba en medio del arco, pues resultó que el hiperespacio cociente se desconectó. O sea, cuando el punto era un punto de corte, el hiperespacio tenía un punto de corte. Y eso en general pasa, miren. Resulta que, bueno, primero, un punto en un continuo, un punto P en un continuo X se llama punto de corte si su complemento no es conexo. Resulta que un punto dentro de un continuo ahora es punto de corte, o sea, no es de estos, es un punto de corte, es un punto de complemento conexo. Sí, solo sí, aquel punto en el cociente que representa CP de X es un punto de corte en el cociente. O sea, puntos de corte se corresponden con hiperespacios que tienen puntos de corte y el punto de corte se vuelve CP de X. Y la prueba es más o menos sencilla. Mira, primero, si X no fuera, perdón, si X sí fuera punto de corte, o sea, si se expresara como la unión de dos conjuntos abiertos, ajenos y no vacíos, entonces, cuando pensamos en aquellos subcontinuos que no contengan al punto P, pues como son conexos y estarán contenidos en la unión de U y V, pues o están contenidos en U o están contenidos en V. O sea que el complemento se puede escribir como C de U unión C de V. Y además, algo que se ha mencionado cuando trabajo en los cocientes, es que si pensamos a C de X y quitamos la parte que se está colapsando, eso es homeomorfo a en el cociente quitar el punto que se está identificando. O sea, este espacio resulta ser homeomorfo a este. ¿Ok? Pero esto que está aquí genera una separación de este espacio, o sea que este no es conexo y eso hace que este no sea conexo. O sea que si el punto se para, entonces el punto que se está colapsando en el cociente también lo hace, pero ahora lo hace en el cociente. ¿Ok? Y recíprocamente, si el complemento fuese conexo, si este es conexo, entonces cuando nos fijamos en el hiperespacio de subcontinuos contenidos en el complemento de P, ese coincide con los subcontinuos que no contienen a P, porque este espacio es conexo. ¿Ok? Y entonces nuevamente, este espacio que es conexo, pues resulta ser homeomorfo a este espacio, y entonces este espacio quitándole el punto colapsado resulta ser conexo. O sea, puntos de complemento conexo equivale a que este punto tenga complemento conexo en el cociente y viceversa. Si el complemento no es conexo, el punto colapsado tiene complemento no conexo en el cociente. Ok, si hay una relación ahí, una relación interesante. Y esto es interesante porque a diferencia de HSP de X, que puede llegar a tener puntos de corte como en el intervalo, resulta que en C de X eso no pasa. En general, para cualquier continuo X, C de X no tiene puntos de corte. Este aparece como un ejercicio en el conocido libro de Nadler, Continuum Theory. Pues para aquellos interesados en la teoría de continuos es como que la Biblia de todos los días.
Ahí aparece como ejercicio probar que para cualquier continuo X, C de X no tiene puntos de corte. Entonces, mira, si quieres ver, por ejemplo, que estos dos espacios sean homeomorfos, tienes que partir de puntos que no sean puntos de corte. ¿Ok? Bueno, un ejemplo clásico de continuo que no tiene puntos de corte es la circunferencia. Pensemos a la circunferencia S1. ¿Cómo visualizamos a C de X? Bueno, primero, ¿cómo son los subcontinuos contenidos en la circunferencia? Pensemos en los que más abundan, los arcos. ¿Ok? Un subcontinuo puede ser un arco, puede ser un punto o puede ser toda la circunferencia. Pero primero centrémonos en los arcos. Ahora, ¿qué distingue a un arco dentro de una circunferencia? ¿Qué valores tiene asociado este arco que lo puedan caracterizar? Es decir, si yo tuviera esa información, poder saber quién es el arco A. Bueno, pues una de esas cosas es su longitud, ¿no? O sea, la longitud de A, pues representa al conjunto A, aunque no lo caracteriza, porque aquí tenemos varios subcontinuos que tienen la misma longitud. Pero algo que lo fija es su punto medio. O sea, el arco A tiene asociado un punto medio y una longitud, pero además, este arco A es el único subcontinuo de la circunferencia que tiene a este como punto medio y a esto como longitud. Entonces, si damos una asignación que dependa solo del punto medio y de la longitud y que sea inyectiva, pues lograremos una buena representación de C de X. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a asociarle al arco A algún punto en R2 que se coloque sobre el rayo que parte del origen y que pasa por el punto medio. O sea, asociémosle un punto dentro de este rayo al conjunto A, al arco A, de la siguiente manera. Bueno, algo que hay que tener cuidado es que conforme este arco se vaya aproximando al total, la asignación que tenemos que hacer es la que le va a corresponder a la circunferencia. Pero si partimos de otro punto, que sea, de otra cosa que sea punto medio, ¿ok? Entonces la asignación a la circunferencia también tendría que estar en ese rayo que parte del origen y que pasa por el punto medio. Entonces la asignación a la circunferencia tendría que estar en la intersección de esas dos semirrectas, pero eso solo es el origen. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer una asignación en la que al conjunto total se le asigne el origen. O sea, la asignación tiene que ser en el sentido de que cuando la longitud vaya creciendo, el punto que esté asignando en este rayo, pues vaya acercándose al origen. ¿Ok? ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues nada más considerando esta parametrización. Entonces, a cada arco le asociamos 2pi menos la longitud del arco A dividido entre 2pi por el punto medio. O sea, lo que estoy haciendo aquí nada más es asociar un punto en esta recta, ¿no? En este rayo, perdón, no es tal cual recta, es un rayo. Lo que pido con esta cuenta es que cuando la longitud se aproxime a 2pi, esto sea 0. Y solo lo divido entre 2pi para que cuando la longitud sea 0, este valor sea 1 y entonces solo esté trabajando con el punto medio. Ahora, cuando la longitud es 0, me estoy refiriendo a que los conjuntos son unipuntuales, ¿no? Son unipuntuales y entonces lo que estoy haciendo en realidad con esta división es que a los conjuntos unipuntuales les asigno el punto donde se colocan. O sea, digamos, si este es el punto P, aquí va a estar representado el conjunto unipuntual P. No sé si me explico con esta cuenta, espero que sí. Bueno, con esa asignación tenemos un homeomorfismo nuevamente entre CDS1 y su imagen. Y la imagen, si lo que hacemos aquí es empezar a avanzar con las longitudes, pues vamos barriendo todo este segmento. Ahora te paras en otro punto medio, empiezas a tomar arcos que tengan a ese como punto medio y las imágenes lo que van describiendo es estos segmentos. Todos los posibles segmentos que salen de un punto en la circunferencia y se van acercando al origen. Y eso pues lo que genera es un disco relleno en el que en la circunferencia queda representado en el centro, en el origen. ¿Ok? Bueno, si fijamos un punto P, la pregunta es ¿quién es CP de X? ¿Vale? ¿Quién es CP de X? Y entonces uno fija P y va variando, por ejemplo, con arcos
que tengan a P como extremo y el otro arco que se encuentre, digamos, en esta dirección, en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Y eso lo que va generando como imágenes es una curva. Esta curva que está aquí. Uno la puede parametrizar y lo que observa es que es esta curva. Y luego con arcos que tengan a P como extremo, pero el otro arco se vaya moviendo en dirección de las manecillas del reloj. Y si uno parametriza ese movimiento con esta función, con esta que está aquí, lo que uno describe es esta trayectoria. Esta trayectoria hasta que llega a ser la circunferencia. Y resulta que si uno elige un arco que tenga P en el centro, o sea, como que un poco para acá arriba y un poco para acá abajo, la imagen queda atrapada entre lo que acotan este par de curvas. O sea, CP de X es como un corazoncito aquí dentro del disco. Cuando uno colapsa este objeto dentro del círculo, pues a lo mejor no quedó así tan redondito, pero sí quedó homeomorfo al disco. O sea, sigue quedando una docelda. Entonces, en el caso de la circunferencia, resulta que C de X es homeomorfo a HS P de X sin importar cuál sea el punto. ¿Ok? Bueno, la pregunta en general que en algún momento nos planteamos fue, ¿para qué continuos X existe un punto de tal manera que C de X y HS P de X son homeomorfos? ¿Ok? Esa fue como que la pregunta general. Pero se veía bien complicada, porque CP de X para continuos pues que no se escriben como palitas y bolitos, pues no, se ve complejo. Entonces, como para restringir un poco el estudio, nos centramos en clases de continuos. Bueno, la clase de la que hoy les quiero platicar es la clase de las gráficas finitas. Una gráfica finita es un continuo que puede expresarse como una unión finita de arcos, de tal manera que la intersección entre cada par de ellos es en a lo más sus puntos extremos. O sea, tienes un pegado de arcos, pero los arcos solo se pegan con otros arcos por los extremos. Eso vamos a entender aquí ahorita como gráfica finita. Ok, para una gráfica finita vamos a distinguir a los puntos de acuerdo a su orden. Entonces, para una gráfica finita X y P1 de sus puntos, vamos a decir que el orden del punto en X es N, y lo vamos a denotar así como el orden del punto en X es N. Si existen N arcos en X, cuya intersección por pares es únicamente el punto P, pero no existen N más 1 arcos en X con esta propiedad. Entonces, por ejemplo, para este punto, observa que hay 4 arcos. Hay 4 arcos, de tal manera que la intersección entre cada par de ellos es solo este punto. Pero no existen 5 arcos. No existen 5 arcos cuya intersección aparece a este punto. Entonces, el orden de este punto es 4. ¿Okay? El orden de este punto es 2. El orden de este punto también es 2. De los que están aquí adentro, pues también es 2. El orden de este punto es 1. ¿No? Aquí solamente hay un arco que tiene a este punto como intersección en sí misma. O sea, no hay 2. El orden es 1 y así podemos ir calculando el orden de varios de los puntos. Bueno, vamos a usar la siguiente notación. Cuando el orden del punto sea 1, voy a decir que el punto está dentro de E de X. Cuando el punto tenga orden 2, vamos a decir que el punto está en O de X. Y en R de X coleccionamos a todos los puntos que tengan orden mayor o igual que 3. Y más o menos tiene sentido su nombre. Extremos, ordinarios, o sea, como son de los que más abundan, y los puntos de ramificación, que es donde llegan al menos 3 arcos que se intersectan en el punto P. Una gráfica finita, pues, que utilizamos muy seguido son los eniodos simples. Entonces, un eniodo simple con vértice B no es más que la unión de n arcos que se intersectan a pares solo en el punto B, y además B es extremo de esos arcos. Okay, eso va a ser un eniodo simple. Es esto, la unión de n arcos pegados por un único punto V, pero donde además B es extremo de los arcos L. Aquí tengo dibujado, por ejemplo, un 5-odo simple. ¿Ok? Bueno, ahí está el 5-odo simple. ¿Cómo se ve el hiperespacio C de X? Bueno, el hiperespacio C de X es más o menos así. Fíjate,
en cómo son los subcontinuos contenidos en esta cosa. Bueno, los subcontinuos contenidos aquí o contienen al vértice o no lo contienen. Si no contienen al vértice, pues son subcontinuos contenidos en un arco. ¿Ok? Son subcontinuos contenidos en un arco, pero subcontinuos contenidos en un arco representaban un triángulo. Entonces, por cada uno de estos arcos, lo que tenemos es un triángulo relleno. Luego, subcontinuos que contienen AB. Subcontinuos que contienen AB, pues tienen como que 5 libertades de movimiento, 5 cosas para crecer. Si visualizamos a esto dentro de R5, en donde cada uno de los arcos sea la parte correspondiente en los ejes coordenados, o sea, el intervalo cerrado 0, 1 en el eje X, el intervalo cerrado 0, 1 en el eje Y, en el eje Z y tantos como necesite, pues lo que tenemos es que los subcontinuos que contienen AB pueden representarse como dentro de R5 con las 5 coordenadas que representa cuánto se mete el subcontinuo en cada uno de los arcos. O sea, tendríamos como que unas 5 celdas. Pero esto se puede hacer en general. O sea, el hiperespacio CDX de un NO2 simple es una N celda a la que se le tienen que unir N, 2 celdas, más o menos de esta manera. Va en las aristas que corresponden a uno de los puntos. En cada una de las aristas tenemos que pegar una 2 celdas. Y toda esta zona, todo el cubo grandotote, corresponde a los subcontinuos que contienen al punto B. O sea que si lo que colapsamos es CB de X, toda esta celda se vuelve un punto y el cociente se vuelven N2 celdas pegadas por un único punto. O sea, como que lo que hizo o lo que hace este ejemplo es evidenciar que la dimensión puede bajar drásticamente de acuerdo al orden que tiene un punto. ¿Ok? Bueno, vamos siguiendo con los ejemplos. Supongamos que X es el continuo que se obtiene al pegar una curva cerrada simple con un arco pegado solo por un punto. ¿Ok? Tenemos la curva cerrada simple y el arco pegado por el punto P. Entonces, ¿cómo se visualiza C de X? C de X son, a ver, subcontinuos que contienen, subcontinuos dentro de esta zona son o subcontinuos contenidos en el intervalo o subcontinuos que contienen, perdón, que están contenidos en la circunferencia o subcontinuos que contienen a este punto. Subcontinuos que contienen, perdón, que están contenidos en el arco, acuérdense que formaban un triángulo. Subcontinuos contenidos en la circunferencia formaban un disco. Entonces tenemos una 2 celda pegada con un disco. ¿Qué cosa comparten? Bueno, solamente el conjunto unipuntual P. Y luego tenemos subcontinuos contenidos en la circunferencia, pero que también, bueno, no contenidos, que contienen este punto. Entonces, como que tienen una parte contenida en la circunferencia y una parte contenida en este intervalo. Ahora, subcontinuos contenidos en la circunferencia que contienen al punto P forman un corazoncito en el disco que corresponde a C de la circunferencia. Para cada uno de esos subcontinuos, observa que tienes un crecimiento con este arco. Y si lo parametrizas con 0, 1, pues es como que los subcontinuos dentro de la circunferencia que contienen al punto P multiplicado con 0, 1. O sea, como un cilindro sobre el corazoncito que se pintaba acá en C de la circunferencia. Entonces, un ejercicio es probar que C de X es homeomorfo a este. Es un disco en el plano, pero un disco pegado con una 2 celda solo por este punto, unido con este cilindro. Y además, el cilindro se pega en la base con la 2 celda, con este disco, y con una línea, con este triángulo de acá. Ok. Pensando en aquellos subcontinuos que contienen al punto P, correspondían justamente esos con este cilindro. Cuando se colapsa este cilindro, pues lo que obtenemos otra vez es el pegado de 2 celdas solo por un punto. Y entonces nuevamente lo que se observa es que la dimensión baja drásticamente. Entonces como que la idea era entrarle por ahí una primera cosa. Si querías o si quisieras que C de X sea homeomorfo a lo que tienes que evitar es que estas dimensiones disminuyan así drásticamente. ¿Ok? Bueno, uno podría pensar, y sigo con este ejemplo,
¿Qué pasaría con los subcontinuos que contienen a este extremo? Los subcontinuos que contienen a este extremo corresponden en este modelo a esta línea en el triángulo, esta que está acá, junto con la tapa de este cilindro. Y si ustedes colapsan esta línea y esta tapa, observen que no le hicieron nada al espacio, quedan homeomorfos. Entonces uno podría pensar que cuando el punto es extremo, este espacio C de X y este van a ser homeomorfos. O eso pensábamos en algún momento, pero resulta que no. Existe al menos un árbol que tiene un punto extremo de tal manera que C de X y HSP de X no resultan ser homeomorfos. ¿Okay? Existe al menos un árbol en el que no pasa y entonces, pues no es que desmotive, sino más bien como que había más cosas que pensar. Bueno, el ejemplo es el siguiente. Pensemos en la figura H, ahí está, y le agregamos un pelo aquí, pelo en medio. Este va a ser el árbol X. P, pensemos a este como extremo. ¿Ok? Bueno, aquí voy a considerar dos sucesiones de subcontinuos. La primera de ellas va a ser AN, que va a ser toda esta línea, junto con una línea en esta zona, de tal manera que esta se vaya aproximando al punto P. ¿Vale? O sea, es toda esta línea completa, vas creciendo, 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 y se va a ir aproximando a toda esta L. Ese va a ser la primera sucesión que va a ser AN. Y la segunda sucesión, que se va a llamar BN, va a constar solo de subcontinuos en esta zona de aquí. De hecho, que salen de este punto y van creciendo hasta que completen todo este intervalo. Descritas, pues así. La idea es encontrar un par de sucesiones que no tengan nada que ver con P, ¿ok? De tal manera que sus imágenes en el cociente converjan al elemento que representa todos los subcontinuos que contienen a P, pero de tal manera que las dimensiones en el cociente de estos puntos sea 5 y las dimensiones de estos puntos en el cociente sea 3. Las dimensiones es como que nada más las libertades de movimiento que tienes. A ver, observa. En AN, la dimensión es 5 porque aquí tienes 5 libertades de movimiento. Mira, tienes 1, 2, 3, 4, 5. Como estos arcos se van acercando hasta que completen todo el arco completo, o sea, convergen a un elemento dentro de CP de X, a un subcontinuo que contiene el punto P. Entonces, sí, las imágenes en el cociente de estos subcontinuos convergen al punto colapsado. Las imágenes de esto dentro del cociente son la misma que la imagen dentro de esta diferencia, porque en esta diferencia, pues todo es igualito al cociente menos el punto. Entonces las dimensiones en el cociente van a ser 5. Sin embargo, las de este otro, las de BN, van a ser 3, porque aquí solo hay 3 libertades de movimiento. 1, 2, 3. ¿Sale? Entonces tenemos dos sucesiones en el cociente de puntos que convergen a un mismo elemento, pero las dimensiones de esos puntos en el espacio de una son 5 y de otra son 3. Y entonces, si el hiperespacio C de X y el cociente fueran homeomorfos, en C de X también tendrías que tener una sucesión de subcontinuos, unos de dimensión 5, otros de dimensión 3 que converjan a un mismo elemento. Pero eso, pues resulta que no se puede. O sea, uno trata de encontrar aquí sucesiones de subcontinuos que tengan dimensión 5 y resulta que esos deben contener a toda esta línea. Y subcontinuos que tengan dimensión 3 no los puedes hacer que converjan a esta línea, ¿ok? Por este punto que está aquí en medio. Como que para tener dimensión 3 o están en esta parte de acá, o solo en este cachito, o solo en este. No me acuerdo cuál era bien el argumento, pero la idea es que en CDX no puedes encontrar esto. ¿Ok? Y entonces la idea del ejemplo anterior sirve para probar que si X es una gráfica finita y P es un punto extremo y además quieres que HSP de X sea homomorfo a C de X, no puede tener más que un punto de ramificación. O sea, esta idea que hicimos aquí sirve para probar que no solo no puedes tener 3, sino que no puedes tener 2 puntos de ramificación.
¿Ok? Esa es más o menos la idea que se siguió. Entonces la pregunta era, ahora, ya que sé que solo hay un punto de ramificación, o a lo más uno, ¿será que ahora sí funcione esto para todos los puntos extremos? Bueno, nos dimos cuenta también que todo esto tenía que ver con dimensiones, o sea, no, como que la técnica que debíamos seguir era ver cómo cambia la dimensión en el cociente respecto a la que se tiene en CDX. Y para eso, pues necesitamos el siguiente resultado, que es un caso particular de lo mostrado por Verónica Martínez de la Vega, en el que calcula la dimensión de subcontinuos dentro de CDX cuando X es una gráfica finita. Y pongo un caso particular porque incluso ella calcula la dimensión de A en Cn de X para cualquier n número natural. Aquí solo lo hacemos para CDX. Si tomamos de veras este caso particular. Resulta que la dimensión de un subcontinuo dentro de CDX se calcula como 2 más la suma de los órdenes de los puntos de ramificación que se encuentren en A menos 2, si es que hay. Digo, si no, esta suma se considera como 0. ¿Ok? Y además resulta que la dimensión se obtiene en el espacio X. O sea, cuando el subcontinuo es X, la dimensión puntual ahí genera la dimensión global. Es la misma que la dimensión global. Bueno, entonces usando este resultado de cómo se calcula la dimensión de subcontinuos en una gráfica finita, lo que probamos es que cuando partes de una gráfica finita y de un punto de ramificación de solo uno, entonces la dimensión del cociente siempre es menor. O sea, seguro es menor, porque justo lo que estamos haciendo en el cociente es desaparecer los posibles puntos de ramificación. O sea, en particular, HSP de X no va a ser homeomorfo a C de X. Eso en general, independientemente del número de puntos de ramificación que se tengan, siempre se da esta cuenta. ¿Ok? Porque disminuyen la cantidad de puntos de ramificación que se tienen. Bueno, para un continuo X y n un número natural, lo que nos fijamos es en U sub n como los puntos que tienen dimensión menor o igual que 2. Observa que en una gráfica finita, bueno, aquí este es en X, a lo mejor ahí no se ve tanto en las gráficas finitas porque la dimensión pues es 1, la dimensión topológica, pero en CDX esto funciona bastante bien, porque ahí las dimensiones sí ya dependen del número del orden que tiene el punto. ¿Ok? Bueno, para un espacio topológico Z denotamos por pi sub 0 de Z el número de componentes que tiene Z. ¿Sale? Y entonces lo que nos fijamos nosotros es en el número de componentes que tenía este conjunto, pero para familias específicas. Por ejemplo, resulta que para una gráfica finita que no, en donde aparece al menos un punto de ramificación, al menos uno, se cumple que para cualquier punto que sea ordinario, para cualquier punto de orden 2, el número de componentes de elementos en CDX que no estén en CPDX, en donde la dimensión sea a lo más 2, coincide con el número de componentes que se tiene en el cociente. Pero resulta que ese mismo número que está acá arriba es mayor estricto que el número de componentes que se tiene en CDX. Aparecen más aquí que en este que está acá arriba. Y eso lo que nos permitió probar es que cuando hay puntos ordinarios en cualquier gráfica finita, los hiperespacios HSPDX y CDX no van a ser homeomorfos por esta cuenta. ¿Sale? O sea, aquí les platico cuál fue la idea, el detalle técnico, de momento tendrán que creérmelo porque no es una cuenta sencilla, es bastante larga, como ir considerando bastantes casos. Entonces, resulta que para cualquier punto ordinario, cuando hay al menos un punto de ramificación, estos espacios no son homeomorfos. Y le pido esto porque acuérdense que en el caso de la circunferencia, los puntos ordinarios tenían hiperespacio CDX homeomorfo a HSPDX. Ok. Entonces, resulta que si X es una gráfica finita y hay al menos un ordinario en el que CDX y HSPDX son homeomorfos, X está forzado a hacer una curva cerrada simple. Eso se sigue del resultado anterior. ¿Sale? Esta es como que una caracterización de la curva cerrada simple.
La conjetura es que cuando X es una gráfica finita y existe un ordinario en el que C de X y HSP de X son homeomorfos, entonces sabemos que tiene que tener a lo más un punto de ramificación. Pero creemos que en general, para estos espacios, cualquier extremo sí cumple que C de X es homeomorfo a HSP de X. O sea, ¿quiénes son los candidatos a que ocurra? Un arco, un meodo, o una paleta, le puse aquí, con muchos palitos, como está aquí descrito, y muchos dulcecitos que corresponderían a la circunferencia. En un artículo que salió publicado recientemente de Enrique Castañeda, de José, ¿de quién más aparece ahí? De José Antonio, y no me acuerdo quién más aparece por ahí, si están los autores, discúlpenme. Estudian qué pasa cuando colapsas dentro de CDX la familia de subcontinuos que contienen a un cerrado en general, no solo un punto, sino un cerrado. Y también estudian el problema de ver cuándo esos espacios pueden llegar a ser homeomorfos. Y tienen más o menos una conclusión parecida. Cuando el punto es extremo, estos espacios van a ser homeomorfos, implica que es un continuo de este estilo. Lo que no tengo claro es el regreso, no sé, bueno, al menos en el escrito de ellos no aparece y a nosotros tampoco nos ha salido. Si en general sí se cumple que cuando es extremo, entonces C de X y HSP de X son homeomorfos cuando X es un espacio como este. Eso es una pregunta que aparece, según yo, todavía abierta, o sea, el regreso de esta parte. La implicación la tenemos usando nuestras técnicas y también se sigue del resultado probado por Enrique Castañeda y José Antonio, y no me acuerdo quién más aparece en el artículo. Y bueno, esto es de lo que les quería platicar. No sé si hay alguna pregunta. Creo que me fui muy rápido. Estimados participantes, si tuvieran alguna consulta, pregunta o duda, hacerla para el doctor Javier. Pues yo solo quisiera hacer un comentario. Soy Raúl Escobedo otra vez. ¿Qué tal, Adelante. Bueno, primero pues felicitar a Javier por este trabajo, darle las gracias por la presentación, por compartir. Y comentarle que pues en principio el trabajo para los no iniciados podría parecer un poco árido, pues, pero quisiera comentar que hace poco acá en Puebla tuvimos la visita de uno de los mayores exponentes de la teoría de continuos y los hiperespacios en el mundo. Alejandro Llanes estuvo aquí con nosotros durante una semana. Y en base a este trabajo de Javier Sánchez y sus colegas, el profesor Illanes y otros propusieron que lo estudiáramos en un seminario aquí que nos duró una semana y más o menos desglosamos este trabajo que Javier nos está presentando. No avanzamos tanto como él lo está haciendo, pero la base de nuestra discusión fue el trabajo que él está presentando y que hizo conjunto con sus colegas allá en Chiapas. Y aún queda ¿cómo se dice? Como consecuencia de este taller que sucedió hace una semana o poco más acá en Puebla con Alejandro Llanes y otros investigadores también relevantes, quedó aquí instalado en la UAP en Puebla, un seminario que entiendo que está sucediendo cada semana, es que yo todavía no me incorporo, justamente para continuar el estudio de este trabajo que Javier y sus colegas en Chiapas están desarrollando. Lo que quiero decir es que ha despertado el interés de bastantes colegas
en Puebla y en otras partes. Y pues felicitaciones por esta investigación. Nada más es un comentario. Gracias. Muchas gracias, estimado participante. En nombre de la comisión organizadora, queremos agradecer a usted, doctor Javier Sánchez, por tan excelentes ponencias y queremos compartirle el certificado que le haremos llegar vía correo electrónico. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes y por seguirme considerando en este evento. Estaba viendo en el chat, saludos, profesor William, profesor Yerena, saludos. Un fuerte abrazo. Ok. Estimados participantes, de acuerdo al cronograma, nos toca la siguiente ponencia a las 12 del mediodía. Vamos a dar un